Hola, ¿cómo están? Aquí somos Asdrúbal y Ana. Un placer saludarles nuevamente en este otro video, en este ciclo de enseñanzas que estamos conversando acerca de Hebreos 10:25 y vamos a tener este video como para una conclusión. Exactamente, veníamos ya hablando sobre el origen, ¿no? De esto, la esencia, lo que significa Hebreos 10:25, y ya en este penúltimo video estábamos hablando de cómo es que se da eso de no dejen de congregarse, cómo surge el consejo, y realmente surge es para una comunidad que estaba en una situación de dispersación y que no deberían de estar juntos, unidos, en armonía, pues, o sea, no por un lugar, no por una estructura, ni por una denominación, porque realmente no existía, ¿verdad? Sino era por una cultura, por una idiosincrasia, por una identidad realmente, ¿no? Y que esa es la esencia. Cuando estábamos conversando ya el video anterior, fíjate que estábamos ya viendo cómo se dio eso de que fue institucionalizado, las reuniones y todo eso, y fue algo de Estado cuando Constantino, en el siglo III después de Cristo, ¿verdad? Y se fueron dando todos esos cambios. Sabemos que en la humanidad, en la historia de la humanidad, siempre han habido diferencias. Es imposible, totalmente imposible, que se tenga un solo, o sea, una creencia para todo el mundo. O sea, en el judaísmo sabemos que hay diferentes corrientes, en el cristianismo también existe, pero lo que queremos desmitificar es la idea de que debe ser estructurada nuestra creencia, nuestra espiritualidad, como para creer en Dios. Lo que estamos desmitificando es precisamente eso. ¿Cómo se llegó a la estructura y por qué ha hecho tanto daño? Porque sabemos que las estructuras o las denominaciones han tenido beneficios, ayudas para personas y todo eso, pero también han habido situaciones que han sido muy dañinas para mucha gente. Y sabemos que, por ejemplo, se ha llegado también a ser al extremo de las sectas coercitivas, se han convertido lamentablemente en esto, y sabemos que en el mundo hay unas 500 millones de personas que han sido víctimas de esto. Entonces, ¿cómo realmente llegar a entender el porqué de las cosas y que no haga daño a muchas personas o a las personas que han estado viviendo con situaciones adversas dentro de una denominación religiosa? Quiere como sanarse, pero no puede porque siente que Dios es eso, Dios está allí, yo tengo que estar quizás sujeto a este tipo de situaciones que lo que hacen más daño que ayuda. Y que realmente las personas cuando van a buscar a Dios en las denominaciones, lo buscan como para un beneficio, para sentirse mejor, para sentirse en paz, y realmente en el principio es así, pero realmente ocurren situaciones ya que no son, que se convierten en una pesadilla. Entonces, ¿cómo quitarle a las personas ese peso de que Dios es muchas veces lo que te hace daño? Sí, y lo importante de desmitificar, como tú estabas diciendo, es precisamente quitar el mito de la mala interpretación, ¿no? Interpretar de una forma errada Hebreos 10:25 trajo y ha traído como consecuencia todo lo que tú dijiste, pero tiene sus pros, sus contras dentro de la distorsión a través de los años. Estamos hablando de ya un poco más de 2000 años. Hemos visto destrucción, vidas destruidas, guerras. Cuando comenzamos a estudiar la historia es impresionante cómo ver que desde el punto de vista de un ente espiritual como la iglesia se han promovido muchas guerras, ¿no? Es algo totalmente contrario al significado del mensaje del cristianismo. Y no solo el cristianismo, otras religiones. Entonces la religión siempre ha sido el punto de partida para confrontaciones o legalizar la violencia. Sin embargo, no podemos decir que la religión es mala. Incluso el mismo escritor de la Carta de Santiago dice que la religión pura y sin mácula, ¿no? Es que ayudar a las viudas, tener favor con la gente. Entonces, la religión nos religa, nos reconecta con Dios o nos sirve para conectarnos con Dios hasta que es corrompida de esa manera y causa esos daños. Entender la historia, entender el contexto nos va a ayudar a qué? Para todas estas personas que si en algún momento que están viendo nuestros videos tuvieron algún contacto o sufrieron algún daño,
causa de esas malas interpretaciones, específicamente de este texto que estamos estudiando. Cómo recuperarse, cómo poder ver a Dios, cómo poder orientarse para ver a Dios de una mejor manera o de la manera correcta. Es sencillamente encontrarle en la esencia, encontrarle en el verdadero significado de las cosas. Voy a poner un ejemplo, una anécdota que realmente toda la humanidad lo vivió en el año 2020. Sufrimos una pandemia global, ¿okay? El coronavirus se esparció y hubo, dentro de muchas cosas, vamos a solamente tocar el hecho de que se produjo un aislamiento social necesario para evitar la propagación del virus. Hasta ese momento, y lo traigo en cotación porque recuerdo, de que Hebreos 10:25 tenía la connotación de que todos teníamos que ir a un lugar. En el momento que llega la pandemia, entonces ya nadie podía estar en el mismo lugar y las personas tenían que quedarse en sus casas. Entonces, ¿cómo quedaba la vida de fe? ¿Cómo quedaba esa vida de fe que dependía de estar en un lugar como algunos tienen por costumbre que no se congrega? Entonces, gracias a la tecnología se migró a los cultos online y entonces veíamos personas que estaban en sus casas, y muchas denominaciones lo hicieron, denominaciones evangélicas, católicas, distintas religiones, ante la prohibición o la necesidad de estar aislados, ¿no? Estar en cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? La gente estaba desde sus hogares, estaba desde su oficina, en el lugar donde estuvieran, conectado a través de video, a través de un streaming, a través de una conexión de internet, y no estaban en el mismo lugar. Entonces no se cumplía el principio. Así, igual, la gente tenía sus experiencias espirituales, entendió y pudo ver y comprobar que no era necesario estar en un espacio físico, y aquellos que no se podían conectar o se conectaban en diferido, entonces no estaban en el momento de la reunión. Entonces, si yo pudiera decir dentro de alguna cosa positiva que tuve esta experiencia, que para muchos desagradable, los que perdimos un familiar por causa de eso, demostró lo que estamos tratando de enseñar en estos videos. Dios no se limita a un lugar físico, tampoco Dios se limita a una sola religión, tampoco Dios se limita a sencillamente el seguir una norma. Entonces Dios está en todas partes y Dios está más cercano de lo que creemos. Y aquellas personas que han sido dañadas por causa de que si en algún momento no pudieron asistir, fueron criticadas, fueron golpeadas, maltratadas emocional, espiritualmente, mentalmente, quiero decirles que no hicieron nada fuera de lo correcto, sino más bien están a la orilla de descubrir la esencia de lo que realmente significa vivir con Dios, ¿okay? Entonces, cuando hablábamos de aquel inicio donde la fe era individual, donde la experiencia era individual, donde eso individual que yo vivía lo compartía en la comunidad, no necesariamente en un local, sino sencillamente en la vida misma. Y cuando descubrimos esa esencia, nos damos cuenta que Dios no es un Dios de cuatro paredes. Dios está en todo lo que existe. Y fíjate que cuando se pasa una experiencia como esa, porque la gente está sujeta a varios dichos, como por ejemplo tergiversaciones bíblicas, ¿no? Como por ejemplo, ese de Hebreos 10:25, tergiversado, como que bueno, debes aguantar los clavos de Cristo, pues esas son las pruebas, porque tú tienes que demostrar que el amor a Dios, o sea, no te puedes ir de aquí, porque este es el lugar donde Dios te puso, ¿ok? Y Dios te trajo aquí, por tanto Dios que te debe sacar, y no debe sacarte tú mismo, pero si te vas te va a ir mal, porque es la desobediencia, porque o sea, hay una serie de situaciones, de verdad que es peso psicológico, inclusive físico para las personas, porque eso va afectando también su salud. ¿Cómo hacer? Porque ¿qué pasa? Cuando la persona no quiere, suponte, o está cansado, o está cargado de esta situación, tengo que asistir, pero voy, se convierte en una pesadilla, en una carga, pues Dios me va a castigar, porque entonces no voy a hacer la obra de Dios, porque voy a dejar a Dios o la obra de Dios. Pareciera que a las cuatro paredes se superdita que eso es la obra de Dios, eso es Dios. Y si no estás sujeto a eso, pues estás pecando, estás mal o te vas al infierno. Cuando también debemos también ampliar lo que es esto, ¿no? Más adelante en otro video, para también desmitificar esos conceptos del infierno.
y cómo se manipula también con esas cosas que están muy tergiversadas. Entonces, la persona ya está acostumbrada a eso porque, bueno, debemos ir a misa, debemos ir al culto, debemos ir a la reunión, acostumbrada. Si se aísla la persona, entonces la persona se queda como que sin herramientas, se queda sola. Y hay muchos de los castigos a veces cuando te vas de una denominación religiosa o una secta coercitiva, cuando se convierte en eso, es que la persona queda aislada completamente y se ve en la obligación de volver porque está sola y eso le empieza a hacer daño. Entonces como que entre el daño y el peor daño, entonces mejor es escoger uno de ellos y se convierte también en otra pesadilla. Entonces, ¿cómo haría una persona para seguir este consejo de Hebreos 10:25? Que lo primero es entender el contexto, para empezar, pero para no, o sea, como para reanudar su vida y entender que la espiritualidad no depende de eso. Toda secta se basa en el aislamiento. Y el aislamiento no es solamente físico, ¿no? El aislamiento, en primera instancia, es mental. Por eso yo digo que es un cambio de perspectiva, ¿no? Incluso las personas que han pasado por alguna de esas sectas coercitivas tienen que cambiar la perspectiva. Entonces, perspectiva sobre todo, ¿no? Y sobre todo, voy a tomar un resumen de lo que dijiste, sobre todo el término salir, ¿no? Porque mucha gente dice, por ejemplo, no, porque cuando yo me aparté del Señor, esta frase es repetida desde adentro hacia afuera, incluso en el interior del corazón, de la mente de las personas. Es un imposible, ¿ok? Entonces por eso hablo del cambio de perspectiva. Yo no puedo apartarme de Dios porque Dios está en todas partes. Entonces, cuando vamos a un ejemplo de la Biblia, el libro de los Salmos, un salmista que escribía el Salmo 139, decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Esa noción de saber que Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en los mares está su presencia, me lleva a entender que donde quiera que yo estoy, Dios está ahí. Y que no puedo yo apartarme. Será bien corto pensar que uno se puede apartar de Dios. Entonces, no aceptar ese mensaje, ¿no? De estar separado, de estar apartado. También porque el grupo de personas a las cuales pudo haber pertenecido o pasó no es todo el mundo. Millones de personas que existen en el mundo, los miles de países que existen, los cientos de países que existen, no nos deja saber que estamos solos o estamos aislados. Es imposible ser aislado. Entonces, nada más que viva en una isla desierta que nunca fue descubierta, yo creo que hasta un satélite puede ver que hay movimiento en algún lugar. Entonces, hoy en día la conectividad, aparte de la tecnología, nos ayuda a estar más informados, nos ayuda a poder esclarecer mejor las ideas y ya nos saca mucho de la ignorancia. Entonces, la materia prima de ese tipo de engaño es la ignorancia, el aislamiento psicológico, el aislamiento mental, el aislamiento emocional, sentir que sin el grupo o sin el lugar donde yo estaba, entonces no puedo subsistir, no puedo seguir adelante. Y como dijo un psicólogo una vez, dijo, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces mucha gente prefiere sufrir y continuar soportando, aniquilar su propia conciencia, raciocinio, para poder pertenecer. Entonces, ese es uno de los peligros, de los cuales, ¿cómo revertir ese efecto? Como dijiste al principio, ver el contexto, saber qué significa, salir de la ignorancia, cambiar la perspectiva y caminar con un concepto de pertenencia total, de que no solamente le pertenecemos a Dios, a tener un espíritu que se une con Él, sino que también somos parte de toda la creación suya y que Él ha dejado impregnada en cada cosa de la creación algo de Él, de su sustancia, de su presencia. Entonces, así como yo puedo hablar contigo y ustedes que nos escuchen, que asisten a este video, estamos conectados por una intención y que aun cuando no estemos en el mismo lugar físico, tenemos una conexión espiritual. Eso es suficiente verdad, es suficiente argumento para poder tener paz
y tranquilidad y no caer en esa angustia. Y no minimizo el sufrimiento o los daños que puedan tener la mala interpretación. Cada quien lo sufre y vive los procesos de la manera que es cada quien. Sin embargo, la solución es la misma para todos. El camino es uno solo y ese camino es la libertad. Yo quiero leer una porción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en la versión de la Reina Valera del 60 en español. Y él dice, el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe del poder de Dios que le levantó entre los muertos. Y más adelante en el verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando él hablaba, el apóstol Pablo escribía acerca de esto, es un resumen de lo que hemos estado hablando, porque él como judío, tú lo habías dicho que era considerado a los judíos como una traición, pero él como judío no impuso su fe, su identidad nacional a los nuevos convertidos, a las personas que estaban escuchando su mensaje. Y él como judío entendió que el mensaje de Cristo era uno solo, era un mensaje a la libertad, a la vida plena, y habla así que estaban completos en él. Ese era el concepto que él asumió. Y no apresarse, no dejarse esclavizar, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, la misión es no dejar engañarnos, y si en algún momento fuimos engañados, poder caminar hacia la libertad, y esa libertad está en un cambio de perspectiva, en una salida de la ignorancia, buscando la verdad, documentándose y saber todo en el contexto de lo que está haciendo, diciéndose o se dijo o se escribió. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, en cuanto a comida o bebida o días de reposo o luna nueva, ninguna de esas fiestas es algo que nos lleva a Dios. Y él no está hablando en contra, él está diciendo que no es necesario. No importa si ya lo practican, no es algo que es lo que necesitamos para llegar a Dios. Interesante. Y cuando se vive este proceso, realmente hay que entender que es un proceso de tiempo, hay que tener mucha paciencia con uno mismo, en el caso del que vive este tipo de situaciones. Dígame el que está dentro, que crece dentro, que estaba desde niño, desde adolescente o que nace en alguna denominación religiosa, que toda su familia está allí, es un proceso bastante duro. Y hay gente que a lo mejor siente que nunca va a salir de allí, que no puede porque no hay más vida, como un pajarito en una jaula, ¿no? O sea, no sabe lo que es estar fuera. Yo entiendo que hay personas que están bien en alguna religión o denominación, como decías al principio. La Biblia no está diciendo que no pertenezcas a una denominación, pero tampoco te está diciendo que pertenezcas. No te está diciendo no vayas a tu culto, o no vayas a tu misa, o no vayas a la práctica de lo que haces, pues religiosamente, pero tampoco está diciendo que debes estar sujeto a eso para seguir a Dios o para agradar a Dios. Entonces a veces se hace ese tipo de pedidos que se hace ver que Dios pide mi sacrificio, Dios pide mi aguante, Dios pide que yo soporte. Y a veces no nos dice, o faltaría completar esa parte, abusos, ¿no? Entonces hay cosas que Dios no nos pide, o que no le pide a la persona, tipo de sacrificios que se hace dentro de aguantar y soportar muchos abusos. Entonces no es cuestión de no asistir. Si te funciona, perfecto. Pero si no, ese tipo de personas que son víctimas de situaciones necesitan una ayuda, una atención especializada, profesional. Y sobre todo sentirse parte de algo, porque ¿qué es lo que afecta mucho al ser humano? Afecta el hecho de que
no pertenezcas a algo, a una familia, a unas personas, a un grupo, porque somos seres sociales y necesitamos de eso para sobrevivir, para vivir, ¿sabes? Para desenvolvernos. Entonces, en este caso, cuando pasa este tipo de situaciones, las personas no se hallan fuera porque no tienen otro contexto, no tienen otra relación, solo eso, y por eso vienen los daños. Entonces, es también, primero, entender los conceptos, saber que nos enseñaron cosas o nos vendieron, en muchos de los casos, una imagen de Dios que no es la absoluta, ¿ok? Pero que hay maneras de poder sobrevivir a este tipo de situaciones que se vive y que tenemos derechos humanos, o sea, no necesitamos estar apresados o a un tipo de abuso como para que Dios nos acepte, porque creo que también toca muchas veces cambiar esa imagen de Dios que se nos ha vendido muchas veces. Sí, ahí como lo dije anteriormente, ¿no? Y no quiero minimizar el sufrimiento de nadie. Sin embargo, la solución es la misma, ¿no? Es así. Tú, en caso de incendio, rompa el vidrio y aplica el extintor para apagar el fuego. Sea pequeño, grande, gordo, flaco, hombre, mujer, la instrucción es la misma: romper el vidrio, agarrar el extintor y apagar el incendio. Entonces, el argumento porque crecimos dentro de esa comunidad y es lo único que conozco. Repito, el mundo es más grande. Salí, pero necesito ser parte de algo, porque el ser humano necesita pertenece a un conglomerado llamado humanidad, que tiene muchos más miembros que los 200, 300 o 2000 que estén en el lugar donde asistías. Entonces, y es lo que te dije al principio, o sea, las sectas coercitivas tienen como materia prima el aislamiento. Y si tú te aíslas mentalmente para pensar solamente dentro de la caja que se te suministra y no puedes abrir una cosmovisión más amplia, vas a tener esa necesidad, vas a tener esa convicción de que necesito pertenecer. Entonces tú vas a saltar de una caja que estabas encerrado a otra caja para volverte a encerrar. Entonces, y no puedes concebir que el mundo es mucho más grande y no tiene cajas, no tiene paredes. Cuando llegamos a concebir que el mundo es más grande, que no hay cajas, que no hay paredes, que puedo pensar fuera de eso, es más fácil el proceso. ¿Okay? A algunos les puede tomar más tiempo, a otros les puede ser más rápido, pero el objetivo es el mismo y la instrucción es la misma: rompe el vidrio y aplica el extintor. Entonces, esa metáfora que estoy diciendo del extintor es sencillamente que es la solución, o sea, es cambiar la perspectiva, porque no es difícil. Pasa que mucha gente sufre porque se mantiene cautivo de esa idea que fue transmitida en un principio, de esa idea que escuchó toda la vida, amarrado de repente a que hay lazos familiares dentro, y para no cortar, no romper los lazos familiares, entonces soporta, sufre, pero la idea es guardar, ¿okay?, el concepto que tenemos por dentro. Porque muchas personas pueden estar hoy viéndonos y asisten a un lugar donde de repente no han podido salir de allí porque su familia está dentro, o sencillamente ya es su forma de vivir, es su costumbre, trata de vivir una vida justa sin practicar las cosas que están distorsionadas. Perfecto, no es una crítica nuestra. El asunto está en poder igual cambiar la perspectiva, no pensar que son los poseedores de toda la verdad, sino poder estar abierto a todas las cosas. Entonces, el llamado y la reflexión que nos toca hacer es sencillamente cambiar las perspectivas. Y el propósito de nuestros videos, de estas grabaciones, es poder ayudarles y darles herramientas para poder ver desde otra perspectiva las cosas que en algún momento también nosotros vimos. Es verdad. Y algo importante es que cuando comienzan a desmitificarse este tipo de adoctrinamientos y conceptos, hay un efecto muy positivo en la mente, en la psiquis del ser humano, que es que ya tú no tienes la verdad absoluta. O sea, yo no soy poseedora de la verdad, nadie la tiene realmente. Y eso te hace que tú veas a las personas de una manera, digamos, con humildad.
porque tú no tienes nada que ofrecerle a las personas a tu lugar, porque el tuyo es correcto. O no denigras a otro porque a lo mejor pertenece a, ya no tiene tu denominación, o pertenece a otra, qué sé yo, otra corriente, o simplemente es ateo, ¿sabes? O simplemente practica algo que no es teológico, sino otro tipo de prácticas. Entonces ya no te ves como que él está mal y yo estoy en lo correcto, y realmente se acaba ese tipo de denigrar, porque de alguna manera lo es, ¿sabes? Pensar que yo tengo la verdad absoluta, pero el otro no la tiene. Por lo tanto, yo estoy en la verdad y el otro no está en la verdad. Y lamentablemente hay que reconocer que es uno de los daños muy fuertes que crea las religiones, y que ha dañado familias completas. Realmente es así. Entonces, es muy interesante de verdad investigar los conceptos, de dónde sale, cuáles son las creencias, cuándo se creó. No fue que Dios lo estableció en un principio, digamos así. Fueron evoluciones de la historia y fueron creándose cosas y fueron dándose en concilios y entre otras cosas. Y cuando hoy vemos una serie de cosas que hacemos y que condenamos a otros, cuando Dios no nos pidió realmente eso. Y sin saber de dónde salió, cuál es el origen o el porqué. Y sí, porque incluso el cambio de perspectiva te ayuda a no señalar y a ver a los demás como igual. Si tú descubriste en algún momento y eso te hace vivir en libertad, y yo creo que eso es una de las pruebas o de las manifestaciones de que estamos cerca de Dios o viviendo cerca de Dios, es cuando no solamente, cuando mi libertad no coerciona, ¿okay?, a la vida de otra persona ni la limita, y que mi paz no es a costa de la angustia de otro. Entonces, para todos ustedes que nos escuchan, y si de algo les ha servido todo lo que hemos hablado, puedan interaccionar con nosotros y podamos seguir creciendo en este propósito de poder llevarle mayor claridad a esa persona que la necesita. Sí, y así es. Así que les invitamos que siga atento a las próximas investigaciones que estamos haciendo, que estamos compartiendo, estudios, para desmitificar muchas de las cosas realmente y tener un concepto equilibrado, equitativo también y justo ante las personas que realmente nos relacionamos, para que sea de manera saludable y una espiritualidad saludable realmente. Muchas gracias. Hasta luego.